Javier es un licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, ha hecho una maestría en Administración de Empresas y Economía en el SEADE y tiene su doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Carlos III en la Universidad Juan Carlos de España. Autor de varios libros, muchísimos artículos, columnas de información periodística, en fin, da clases está radicado en La Pampa y da clases principalmente en La Pampa, pero también es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín, es director de la maestría de Economía y Ciencias Políticas en el SEADE. Sí, bueno, no voy y hasta ahí sigo, porque no voy a continuar diciendo todas las múltiples actividades que tiene académicas, porque si no, se nos va una parte del tiempo valioso que él nos va a compartir. Así que, Adrián, te agradecemos este tiempo que te tomás para venir a compartir con nosotros esta ponencia sobre la revolución científica de Kuhn y cómo impacta en el pensamiento económico y hacia dónde podría ir de ahora en más. Así que te escuchamos y adelante. Gracias nuevamente por venir. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Los saludo a todos. Bueno, esta es una presentación sobre historia del pensamiento económico que conecta un poco con filosofía de la ciencia, con epistemología de la economía y en concreto con Thomas Kuhn, quien no escribió de economía, pero sí nos ofrece un esquema que puede ser muy útil para entender cómo evolucionan las ciencias y también la ciencia económica. En uno de sus libros, Kuhn explica que la economía o la ciencia, no la economía, sino las ciencias en general evolucionan de tal manera en la cual primero tenemos algo que podríamos denominar la presciencia, que es una ciencia que no tiene consensos grandes entre los científicos de un campo de estudio determinado. Ese modelo de presciencia yo lo relaciono un poco con lo que en economía llamamos el pensamiento mercantilista y el de los fisiócratas. Básicamente porque los mercantilistas y los fisiócratas eran autores que a veces son denominados los primeros economistas, que nos hablan de, digamos, que han escrito panfletos, que empiezan a desarrollar algunas ideas económicas. Siempre recuerdo, Juan Carlos Kachanowski hablaba de esta etapa del pensamiento económico como una etapa de política económica. Y a partir de 1776, con la riqueza de las naciones, ya nos hablaba de teoría económica, donde la economía pasa a ser una ciencia, con metodología, con método científico, un pensamiento sistemático, un pensamiento coherente, con leyes económicas y demás. Eso empieza más tarde. Pero lo que los mercantilistas y fisiócratas venían desarrollando eran algunas ideas, algunas conjeturas que empezaban a generar algo que podríamos llamar la presciencia y en términos de Thomas Kuhn. Yo veo ahí ese paralelismo que me parece interesante para evaluar o repensar la historia del pensamiento económico con las categorías de Thomas Kuhn. Después de esa presciencia, Thomas Kuhn nos decía que aparece lo que podemos denominar la ciencia normal. Y la ciencia normal sería una ciencia en la cual ya tenemos consensos, donde ya los economistas empiezan a hablar un mismo idioma, un mismo lenguaje, a construir sobre las mismas bases científicas. Y eso me hace pensar en Adam Smith, me hace pensar en el pensamiento clásico. Economistas en Escocia, en Inglaterra, en Francia y en otros países empiezan a elaborar teoría económica sobre la base de los mismos postulados científicos. Incluso en Argentina podríamos decir que Vieites y Belgrano habían traído allá por 1810 también estas ideas de Adam Smith y llegan aquí y llegan a muchos países porque la economía era esa, era la economía clásica, como para mostrar un poco la magnitud del alcance de estas leyes y esta ciencia que se convierte en ciencia normal. Ya no era una presciencia en el sentido de Kuhn, ¿no? Una presciencia conformada con, digamos, con algunas ideas sueltas que no contaban con consensos desde el punto de vista de la sociología de la ciencia,
sino ya hablábamos de una cantidad de postulados que tenían una aceptación generalizada, que generaban consensos y que además empezaban a desarrollar un pensamiento económico abstracto, coherente, lógico, sistemático y demás. Con Adam Smith, por supuesto, no me voy a detener hoy a hablar de quién era Adam Smith, de cuáles son sus contribuciones científicas. Podríamos elaborar una serie de elementos, ¿no? De los órdenes espontáneos, a lo que ha contribuido mucho con el pensamiento escocés, donde aparecían también David Hume y Adam Ferguson, que después van a tener mucho impacto en Hayek, por ejemplo, o en Menger cuando analiza el origen del dinero. Hay muchos temas, ¿no?, para analizar. No quiero detenerme en eso, pero sí por ahí analizar que en Adam Smith y en la economía clásica había una serie de ideas, como puede ser la teoría del valor-trabajo, que generaba cierto consenso dentro de los economistas que conformaban el pensamiento económico de la época. Esto que podríamos llamar la ciencia normal, y un paradigma en concreto. O sea, por supuesto, podía haber debates dentro del paradigma de la economía clásica, pero ya hablamos de un pensamiento bien desarrollado y bien coherente y sistemático. Ahora, si uno va a Adam Smith, si uno va a David Ricardo, a John Stuart Mill, a Jean-Baptiste Say, incluso en Marx encontramos una teoría del valor-trabajo que es la base de todo el armado de ese edificio de teoría económica que ellos postulan. De nuevo, más allá de las diferencias, también me acuerdo de Juan Carlos Kachanowski, que él decía que los clásicos podían ser separados en los optimistas y los pesimistas respecto de cómo veían al mercado. Y esto me lleva a hablar de, por ejemplo, que Adam Smith, o John Stuart Mill, o el propio Bastiat, o Jean-Baptiste Say serían los optimistas que veían en el mercado coordinación, que veían en el mercado órdenes espontáneos y un funcionamiento positivo, mientras que un David Ricardo, un Malthus, un Marx veían en el mercado algo muy distinto, lo veían con pesimismo. De hecho, Malthus hace aquellas predicciones de un escenario muy negro, muy oscuro, y Marx, por supuesto, que veía explotación, veía plusvalía, veía desigualdad, veía concentración de riqueza, veía una cantidad de problemas que todos conocen. Pero más allá de eso, había de nuevo un paradigma y los distintos científicos construían sobre las mismas bases. Y yo creo que eso es muy importante porque había consensos que daban lugar a pensar en términos de Thomas Kuhn en un paradigma con las características que Thomas Kuhn le da a este tema. Después lo que dice Thomas Kuhn era un alumno de Karl Popper, y Popper nos explicaba que la ciencia evoluciona a través de contrastaciones y refutaciones. Es un proceso de continua corroboración y refutación de las hipótesis y conjeturas que se plantean y demás. Entonces, una vez que tenemos un paradigma vigente, es lógico que ese paradigma tenga que ser permanentemente testeado para analizar si sirve, si es útil, para analizar la realidad que nos toca. Y entonces ahí lo que llega es una economía clásica que hoy en día muchos economistas califican de pleno empleo. Había que discutir si eso es así, si realmente la economía clásica era una economía de pleno empleo, pero digamos que enfrenta la economía clásica dos tipos de anomalías que me parecen importantes. Una por el lado de la teoría del valor-trabajo, porque no logra explicar la paradoja del valor, ¿no? Digamos, y ahí eso da lugar, digamos, empieza siendo una anomalía, empieza siendo una pregunta que trata de responderse a través de la economía clásica y de la teoría del valor-trabajo, pero no convence. Entonces la paradoja del valor persiste a lo largo de distintos autores de la economía clásica. Como la economía, digamos, como dice Thomas Kuhn, empieza con una anomalía, pero si las anomalías se multiplican, si las anomalías persisten dentro del paradigma, estas anomalías se pueden convertir en una crisis dentro del paradigma que eventualmente puede dar lugar a una revolución científica y a un nuevo paradigma. Entonces ahí lo que noto dentro de la historia del pensamiento económico y en concreto de la economía clásica es que la paradoja del valor fue una anomalía a la que la propia economía clásica no pudo dar respuesta. Y entonces aparece, por supuesto, estos tres autores, Carl Menger en Viena, William Stanley Jevons en Inglaterra y Leon Walras en Suiza, y los tres formulan una respuesta científica a esa anomalía de la paradoja del valor
explicando el valor a través de lo que denominamos la ley de utilidad marginal. La utilidad marginal básicamente nos enseña que el valor de las cosas no depende simplemente de los costos con los cuales se producen los bienes, sino que el valor de las cosas dependen de dos elementos, de la utilidad y la escasez. Entonces yo siempre le digo a los alumnos, bueno, ojo, porque hay un montón de recursos que son escasos y no por ello tienen valor. O sea, no es cierto que la escasez define el valor de las cosas. Yo podría poner aquí este vaso de agua, colocarle un poco de cerveza, un poco de Coca-Cola, un poco de combustible, y decir, miren, este vaso en sus combinaciones de líquidos es único en el mundo, es innovador, es escaso, y sin embargo no vale nada, porque no puede satisfacer necesidades ni cubrir las utilidades de las personas y demás. Con lo cual, algo por ser escaso no tiene valor. Por otro lado, hay cosas que son muy útiles y sin embargo la gente no le da valor de mercado, como puede ser el oxígeno. Digamos, tan abundante, o el agua, es tan abundante el agua, más allá de que satisface necesidades de primera, digamos, las primeras necesidades que tenemos las personas vitales, es tan abundante el agua que por supuesto, su abundancia define también lo que pagamos por ello. Entonces, el concepto de utilidad marginal un poco viene a responder la paradoja del valor, combinando escasez con utilidad y dando lugar a una respuesta que fue creativa, innovadora para su tiempo, y que es, en realidad, una de las tantas leyes que sustentan el pensamiento económico moderno. O sea, los economistas hoy somos mayormente marginalistas. Puede haber alguna excepción, Rolando Astarita, por ejemplo, que tiene un blog sobre economía y Marx, sigue generando sus ideas sobre los postulados marxistas de la teoría del valor-trabajo, la explotación y la plusvalía. Pero yo creo que es una excepción. Creo que la economía, o los economistas, hemos alcanzado algunos consensos y hoy construimos nuestro pensamiento económico sobre las bases de ese marginalismo que descubrimos en aquella época. Ahora, les decía que la economía clásica presenta otra anomalía, y probablemente haya sido esta en la cual la economía clásica es un modelo de pleno empleo. La realidad es que, a ver, para completar un poco el punto anterior, a partir de 1871 que nace este marginalismo, podríamos decir que la economía se tiene que reconstruir. Y se reconstruye en lo que hoy llamamos una economía marginalista, pero que no abandona por completo la economía clásica. O sea, lo que ocurre entre 1871 y 1930 es una etapa de reconstrucción donde se abandona la teoría del valor-trabajo, se coloca en ese elemento esta ley de utilidad marginal, que combinada con lo que ya habíamos aprendido de la economía clásica, como pueden ser los modelos de competencia, de monopolios, de oferta y demanda, de cantidades de leyes en distintos ámbitos, se permite una reconstrucción que algunos llaman neoclásica. Neoclásica porque parte de los postulados clásicos corrige algunos elementos y se reconstruye en lo que hoy podríamos llamar la economía marginalista. Ahora, esa economía clásica marginalista, neoclásica, habría que ver cómo la denominamos, para muchos teóricos del pensamiento económico era una economía de pleno empleo. Yo en esto creo que hace falta investigación para estudiar la economía de desempleo de los clásicos, ¿no? Porque no sé si es justo para con los clásicos decir que ellos solo hablaban de una economía del pleno empleo. Pero bueno, voy a continuar con la historia y eventualmente en la etapa de preguntas o al final vuelvo sobre este tema que me parece importante. Digamos que en 1930 el mundo enfrenta la crisis del 30, la Gran Depresión. En ese momento la calle mostraba desempleo, largas colas de gente buscando un puesto de trabajo, quiebras generalizadas de empresas. Y John Maynard Keynes, que había sido el heredero de la cátedra de Alfred Marshall en Cambridge, asombrado, digamos, por todo eso que le toca ver, y pensando en esa economía del pleno empleo, que era la economía clásica, donde simplemente dejando que las cosas pasen con el laissez-faire, la economía tendía al pleno empleo, él nos dice, ojo que no es necesariamente así. Digamos, cuando hay una situación como esta de crisis, puede ser que caigamos en una especie de equilibrio con desempleo, en el cual la economía no tenga por qué recuperarse. O sea, los economistas clásicos me dicen que hay una tendencia al pleno empleo. Quizás en el muy largo plazo
los mercados terminen coordinando y recuperemos el pleno empleo, pero esto no es necesariamente así. Y la realidad es que Keynes construye su enfoque y hace mucho ruido dentro de la profesión, en parte aprovechando lo que podríamos denominar es otra anomalía en un nuevo testeo que enfrenta el nuevo paradigma después de la revolución marginal. O sea, el marginalismo se convierte o sea, la economía neoclásica, marginalista y demás, se convierte en el nuevo mainstream, se convierte en el nuevo paradigma predominante, y a partir de entonces enfrenta sus propias anomalías y sus propios testeos. ¿Qué respuesta podía dar un economista neoclásico a la crisis del 30? Muchos hubieran dicho, bueno, laissez-faire, simplemente corramos al Estado con su intervención y dejemos que el mercado coordine y se recupere de esa crisis. Por supuesto, podríamos acá volcarnos a estudiar la crisis del 30 y dedicar mucho tiempo y espacio a hablar de los libros de Benjamin Anderson, de Lionel Robbins, de Milton Friedman, de Murray Rothbard, por mencionar algunos. Hay muchísimo escrito sobre la crisis del 30, no hay consensos que nos permitan explicar qué pasó en la crisis del 30. Las distintas corrientes de pensamiento económico moderno todavía abren debates infinitos sobre lo que pasó, pero lo cierto es que ahí se da una anomalía muy fuerte y muy importante. La economía neoclásica no podía explicar adecuadamente qué pasó en la crisis del 30, no podía garantizar que una crisis como esa no iba a volver a ocurrir, y no estaba dando respuestas. Y yo creo que ahí emerge la figura de John Maynard Keynes, justamente, ¿no?, con esta anomalía que persiste, que se convierte en una crisis de la ciencia económica, y el propio Keynes viene a escribir su teoría general. La teoría general, para muchos historiadores del pensamiento económico, esto lo escuché alguna vez de Jesús Huerta de Soto, él decía, si algo no es la teoría general, es una teoría general, porque es una economía que está apuntando a la crisis del 30, una economía con recursos ociosos, una economía en crisis. Entonces, todo el libro apunta a ese contexto. Bueno, ¿por qué le llamamos teoría general? Porque Keynes era un autor que seguía a Marshall, era un autor que enseñaba economía clásica en Cambridge, y lo que él está diciendo es, bueno, viene la teoría general porque acá estoy escribiendo el capítulo que le faltaba a la economía clásica. O sea, uno podría decir, no es que Keynes se lleva puesta a toda la economía clásica y reconstruye todos los elementos partiendo de su propio enfoque de la demanda agregada, sino que dice, bueno, en situaciones como esta, en una economía con desempleo, las políticas de demanda pueden ser importantes. De hecho, Robert Skidelsky, que es uno de los biógrafos más conocidos de Keynes, escribió una obra en 3 volúmenes, en 3 tomos, con toda la biografía de Keynes, con mucho detalle, analizando sus modelos. Él dice al final, la verdad que si la economía está en pleno empleo, no hace falta trabajar, digamos, ir a Keynes. Si la economía está en pleno empleo, si hay baja inflación y bajo desempleo, que ha sido la norma en gran parte del siglo pasado, no hay por qué ir a Keynes. De hecho, lo podemos dejar en un cajón. Yo me acuerdo haber leído ese libro allá por los años 2000, 2003, 2005, no recuerdo exactamente, pero lo que nos decía Skidelsky es que Keynes era útil para la crisis del 30, pero no para una época de pleno empleo. Y cuando se da la crisis del 2008, de la que vamos a llegar en un rato, él dice, escribe un nuevo libro que habla del retorno del maestro, diciendo, bueno, ahora que hemos vuelto a un desempleo que llegó al 10% en 2010, 2009-2010, ahora sí creo que hace falta Keynes con políticas de demanda para sacarnos de la crisis del 2008, que tuvo impacto en 2009 en todo el mundo y demás. Con lo cual, uno podría decir, la teoría general es una especie de combinación entre teoría neoclásica marginalista, que parcialmente aceptaba Keynes, combinada con una cantidad de postulados en el modelo de la demanda agregada para situaciones, digamos, estrictas de desempleo y demás. Muchas veces hacemos un mal uso del nombre de Keynes. Yo siempre recuerdo a Ricardo Crespo en una nota que publicó en La Nación, que se titulaba algo así como Keynes no es keynesiano. Y podríamos ir a Axel Leichenfeld, que hace poquito falleció, que había escrito un libro de Keynes y los modernos, diciendo qué han hecho los modernos con Keynes, ¿no? Hay muchos abusos del keynesianismo que no le corresponden al padre intelectual de esa corriente de pensamiento. Pero digamos que Keynes de alguna manera elabora una política económica específica
para atender el problema de la crisis del 30, que él entendía el propio mercado no iba a poder resolver por sí solo. De nuevo, esa revolución se convierte en paradigma predominante. Algunos economistas que más tarde fueron keynesianos, cuando Keynes publica la teoría general en 1936, lo cuestionaron muchísimo. No fue un libro que revolucionó y todo el mundo adhirió y aplaudió a Keynes, sino que hubo una resistencia muy grande. Pero pasaba el tiempo y, por ejemplo, Lionel Robbins, que en 1933 había publicado un excelente libro sobre la Gran Depresión, dijo, no, la verdad que eso que escribí ahí, sáquenlo. O sea, ha sido una mala interpretación mía de la crisis del 30. Lamentablemente ya no veo las cosas como las veía en ese entonces. Más o menos como Galeano con las venas abiertas, ¿no? Él dijo, ese libro no es bueno. John Hicks, que elaboró el modelo ISLM, que alguna vez fue austríaco, también dijo, la verdad que no, ya esto me equivoqué, ahora soy keynesiano. Y muchos teóricos que en el principio del debate Hayek-Keynes del 31 le dieron la razón a Hayek, a partir del 36 se dieron vuelta y empezaron a aplaudir al keynesianismo y a adherir a ese pensamiento económico. Bueno, ese pensamiento, por supuesto, se convirtió en el paradigma predominante. Si uno iba a las grandes universidades del mundo, el enfoque que predominaba, creo yo que era el enfoque keynesiano. Duró 3 décadas aproximadamente. Y en esa revolución científica, entonces, los economistas nos convertimos todos en keynesianos. Esta es una frase famosa también, ahora somos todos keynesianos, que la usaron varias personas, entre ellos Milton Friedman, hablando de una economía con agregados, una economía sin microfundamentos, que después va a ser un aporte también central. Pero digamos que ahí tenemos unas 3 décadas donde la economía se volvió bastante keynesiana. Por supuesto, ahí habrá, siempre está la nota que cuenta Hayek, ¿no? Que se encontró con Keynes en 1946, el año que falleció Keynes. Era muy amigo Hayek y Keynes, y Hayek le pregunta a Keynes, bueno, pero vos te das cuenta que esas políticas de demanda que vos apoyás están generando un problema muy grande en gran parte del mundo, con un fuerte intervencionismo, con desequilibrios macroeconómicos, con inflación, esto y lo otro. Y Keynes dice, bueno, no te preocupes que si yo veo que esto se me va de las manos, hago así, un chasquido con los dedos, y volvemos a lo anterior. O sea, lo puedo controlar. Y dice Hayek, bueno, lamentablemente Keynes murió y no pudo hacer eso, con lo cual la profesión de la economía yo creo que continuó con esa tendencia que fue lamentable para la profesión y que afortunadamente se terminó dando la razón a los críticos en el sentido de que el propio keynesianismo terminó provocando lo que todos saben, que es la estanflación. O sea, en el modelo de Keynes, de la gestión y administración de la demanda agregada, la anomalía fue la estanflación. Si uno lo mira en términos de la curva de Phillips, se lo puede ver, pero se lo puede ver en muchos ámbitos, ¿no? El tema de la estanflación es decir, bueno, hay inflación, hay desempleo, ¿cómo resuelvo esto? El paradigma de Keynes no te da una respuesta a esta Argentina, por ejemplo, con alta inflación y problemas de actividad económica, también de empleo, más allá de que la estadística puede estar disfrazada de un desempleo bajo, ¿no? Eso es otro debate. Pero el punto es que la estanflación rompió un poco ahí con una anomalía, generó problemas, generó una crisis dentro del keynesianismo. Fue una anomalía que empezó con ello, pero poco a poco fue dando lugar a una crisis, y esa crisis dio lugar a una nueva revolución. Ahí aparece la contrarrevolución monetarista de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. En los años 70 resurgen ideas que eran conocidas en los años 20 y que con la crisis del 30 habían quedado abandonadas. Por ejemplo, la ecuación de Irving Fisher, la ecuación cuantitativa del dinero, que explicaba que la causa real de la inflación de los años 70 era monetaria. Ni inflación de demanda, ni inflación de costos, ni inflación estructural, como explicaba Raúl Prebisch, ni expectativas inflacionarias. O sea, Milton Friedman elaboró, sobre la base de la ecuación cuantitativa de Irving Fisher, una enorme construcción de evidencia empírica para mostrar que muchos países del mundo tenían inflación por causas monetarias. Y lo explicó con teoría, y lo explicó con evidencia empírica, y se apoyó en su metodología de la economía positiva para explicar que el problema de la inflación era ese. De hecho, el mundo aprendió esto
lo incorporó, porque vamos aprendiendo los economistas en este proceso evolutivo de ir formando la ciencia económica. Y bueno, y fue una vacuna contra la inflación. Creo que el mundo, así como desterró el COVID, con vacunas y con un proceso que hemos visto después de la pandemia, creo que en economía el mundo desterró la inflación a partir del buen manejo y a la buena comprensión de las causas monetarias de la inflación. Y eso dio lugar a que entonces el nuevo paradigma de los años 70 para adelante sea una economía monetarista de Chicago, que ganó muchos premios Nobel. No me voy a detener ahora a mencionarlos todos, seguramente los conocen, porque estamos en UCEMA y son conocidos, ¿no? Pero creo bueno, que el mundo entendió la causa de la inflación y por eso no hay inflación en la mayor parte del mundo, y Venezuela y la Argentina, Zimbabue y algún otro país son excepciones a la regla, que le dan la espalda a justamente estas teorías económicas. Ahora, de ahí en adelante el mundo, más allá de ser estable desde el nivel de precios, se vuelve un mundo inestable si miramos los ciclos económicos que se empiezan a suceder. En 1989 empieza la crisis de Japón, en el 92 hay una crisis en España, en el 94 tenemos la crisis del tequila, en el 95 también tuvo un impacto de eso en Argentina, en el 97 la crisis asiática, en el 98 la crisis rusa, en el 99 la devaluación de Brasil, en el 2001 la crisis de Estados Unidos del Nasdaq, en el 2001 también la crisis argentina, en el 2008 la crisis del subprime de Estados Unidos y todo el efecto dominó también en Europa. O sea, la sucesión de crisis es muy grande en las últimas 3 décadas. Y acá viene algo que yo quería plantear. Por ahí mucho de lo que les comenté hasta ahora es lo conocido, es la historia por ahí replanteada en términos del esquema de Kuhn, con este esquema, ¿no?, de presciencia, ciencia normal o paradigma, anomalía, crisis, revolución científica, nuevo paradigma, anomalía, crisis, revolución científica, nuevo paradigma, y es un círculo. En el medio vamos aprendiendo. Creo que ese esquema es muy útil, ¿no? Y creo que es el aporte central de esta presentación, decir que Thomas Kuhn hablaba de astronomía, hablaba de física, hablaba de química. Bueno, ese esquema sirve también para pensar cómo se está desarrollando la economía como una ciencia independiente de otras ciencias sociales. Pero bueno, ahí vamos elaborando el esquema. Ahora, mi sensación es que las anomalías que estamos presenciando hoy, yo creo que la economía está en crisis, esta economía neoclásica, monetarista, que por supuesto no es única, compite con la economía neoclásica de Paul Samuelson, de corte keynesiano, lo que llamamos la síntesis neoclásica keynesiana, y por supuesto aparece el modelo de Robert Lucas con el modelo de expectativas racionales. Este esquema podría ser muy largo, ¿no? No lo estoy haciendo tan largo por tiempo también. Pero la idea podría ser, bueno, ese monetarismo de Milton Friedman tenía una anomalía por no poder explicar el tema de las expectativas. Robert Lucas viene a explicarnos que las expectativas no se construyen mirando solamente para atrás, no son adaptativas, sino que son racionales, porque no solo miramos para atrás, sino también para adelante. Y podríamos dar lugar a la nueva macroeconomía clásica como un nuevo esquema que rompe el anterior, replanteando la ciencia. Y viendo que precisamente hoy la mayoría de los economistas son economistas de la línea y la corriente de expectativas racionales. Algunos justificarán una mayor intervención o grado de intervención del Estado en la economía, otros menos, pero el esquema con el que los economistas piensan hoy el mundo tiene que ver con estas expectativas racionales. Bueno, así podríamos continuar y generar anomalías en distintos campos y eventualmente vendrán todos los que han elaborado una tesis doctoral para plantear una anomalía y una respuesta, y el esquema puede ser muy amplio. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo más amplio que me parece que está ocurriendo, y es esta sucesión de crisis y de ciclos económicos que realmente es muy grande, atendiendo a la crisis de 1987 de la S&P 500, a la crisis del Nasdaq de las .com, donde se culpó a empresas como Enron y WorldCom por haber generado fraudes contables, sin observar que detrás de los fraudes en realidad hubo burbujas en .com, en el Nasdaq, y que eventualmente generó una crisis fenomenal. O sea, sin el elemento monetario, esos fraudes jamás hubieran dado lugar a semejante burbuja y a semejante crisis como la que hubo en 2001. Lo mismo con la crisis del 2008, no es una crisis más
es una crisis muy importante que se da después de una cantidad de años de políticas muy laxas, con tasa cero, tasas reales negativas, practicadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dan lugar a una burbuja inmobiliaria. Esto, por supuesto, requiere de una explicación muy amplia, que debe complementarse no solo con lo monetario, sino con la parte regulatoria, de cómo ese crédito de los años 2000 se canaliza al mercado inmobiliario en concreto, al mercado automotriz, y eventualmente, bueno, aparece la crisis subprime. Pero después de la crisis subprime, de vuelta, ¿no? Los bancos centrales, para salir de esto, Bernanke, que es la mano derecha de Alan Greenspan, termina tomando la posta, termina bajando las tasas a cero, termina creando una nueva burbuja que eventualmente iba a dar lugar a una crisis que, si no fuera por la pandemia, hubiéramos podido observarla, ¿no? Yo creo que la pandemia ahí jugó un rol de desinflar burbujas que estaban creándose y que acumulaban una cantidad de problemas muy grandes. Para el año 2020-2021 la economía estaba todavía muy mal. Pero bueno, de esa burbuja, digamos, de esa nueva crisis 2020, la economía emerge mejor, aparecen algunos escenarios inflacionarios en Europa, Estados Unidos y otros países que preocupan, suben las tasas. Ahora estamos ahí viendo si realmente estamos ante otra burbuja y otra potencial crisis, pero acá yo creo que la anomalía es esa, precisamente, es que los economistas modernos no pueden explicar por qué se generaron estas crisis, no pueden garantizar que estas crisis no van a volver a ocurrir y no pueden dar respuesta a estos problemas que se suceden. Y no es poco, porque creo que hay una cantidad enorme de modelos heterodoxos que están tratando de ganar un lugar dentro de lo que es la economía predominante, de lo que podríamos llamar de nuevo la ciencia normal en términos de Thomas Kuhn, para ocupar un lugar en ese esquema. Y dentro de esos esquemas que podríamos llamar heterodoxos, aparecerá Piero Sraffa, aparecerán los post-keynesianos, aparecerán nuevas corrientes marxistas, aparecerá la escuela austríaca, diciendo, ojo, que la economía tradicional, la corriente principal, no está dando respuesta a un problema que se sucede y que no es broma, digamos. Y ningún modelo de demanda agregada keynesiano me está respondiendo esto, y ningún modelo monetarista. O sea, hay estabilidad monetaria, sí, pero se quedaron en la superficie de los agregados macroeconómicos y no están respondiendo por qué está ocurriendo esto y cómo las políticas monetarias, a pesar de no generar inflación, pueden estar distorsionando una cantidad de mercados y provocando crisis que en la superficie no lo veo y sin embargo están ocurriendo. Yo recuerdo, como anécdota, que en el año 2006 falleció Milton Friedman. Ese mismo año, él creo que falleció en diciembre, si no me acuerdo mal, Alan Greenspan había abandonado la Reserva Federal en el año 2004, y cuando abandonó la Reserva Federal, muchos economistas de renombre le hicieron homenajes. De hecho, se discutía ahí, Alan Greenspan es el maestro o al revés, es el responsable de la crisis de 2008 que vino después. Pero hubo una gran discusión. Y recuerdo una nota de Milton Friedman que decía, la verdad que yo toda la vida apoyé medidas de reglas monetarias, no me gusta la discrecionalidad. Sin embargo, debo decir, decía Milton Friedman, que a Alan Greenspan la discrecionalidad le funcionó muy bien. Porque él asumió en 1987, se fue en el 2004, y en esas 2 décadas y poco más, Estados Unidos creció a una tasa promedio del 4% anual, tuvo estabilidad monetaria, y la economía tuvo un avance tecnológico fenomenal, y sin embargo no hemos tenido grandes crisis. Y cuando ocurrió la crisis del 2001 la dejamos atrás muy rápido. Cuando se derribaron las Torres Gemelas, la economía reaccionó muy bien, la política monetaria ayudó a eso. Con lo cual, Milton Friedman aplaudía de pie, creo yo, a Alan Greenspan, más allá de los debates que había tenido. Al margen de todo esto, yo creo que Alan Greenspan fue el gran responsable de la crisis del 2008, con esas políticas laxas que hubo entre 2001 y 2004. Esto se puede ver también con el trabajo de John Taylor y la regla de Taylor. Pero ahí es donde vimos una economía que explota la crisis. Milton Friedman falleció en 2006, no llegó a ver la crisis del 2008. En 2008 sí, Alan Metzler y muchos economistas de Chicago cuestionaron la política monetaria de Alan Greenspan y lo culparon. Pero bueno, ahí está la anécdota de que Milton Friedman no llegó a ver
algo que se estaba gestando y que estaba dando lugar a la crisis del 2008. De mi parte, como autor austríaco, que sigo las corrientes de la escuela austríaca, he visto a decenas, centenares, podría decir, de economistas austríacos que en los años 2001-2005 estuvimos diciendo, y me incluyo, hay una burbuja, esto va directo a una crisis, así como salimos de la crisis del 2001, esto va directo a otra crisis, y cuando vimos la crisis del 2008 era decir, no teníamos el timing de saber cuándo, pero claramente iba a ocurrir, y creo que los economistas austríacos teníamos un marco analítico adecuado para entender por qué iba a ocurrir esto. Bueno, en 2008 se generó la crisis. Ahora, de nuevo, el paradigma predominante está en crisis y no puede dar respuesta a por qué pasó aquello, ni puede garantizar de que no va a volver a ocurrir. Entre los enfoques heterodoxos de cómo sigue esta historia, ¿no? Porque fíjense que arrancamos con el mercantilismo, podríamos haber ido hasta Aristóteles, podríamos haber ido hasta los autores presocráticos, para hacerlo más largo, pero creo que no era el punto. Pero si vamos al presente, yo creo que el paradigma está en crisis y hay una cantidad de corrientes heterodoxas que se están discutiendo cómo resolvemos esto. En este presente, la escuela austríaca da respuestas. Y las respuestas que dan, está bien, tendrán los microfundamentos de la macroeconomía en los que trabajaron Hayek o Stephen Horwitz, que tiene un libro muy bueno, Micro Foundations of Macroeconomics, creo que se llama. Falleció hace muy poquito Stephen Horwitz, pero dejó un libro sensacional en esta materia. Y yo creo que ahí está el punto central. O sea, mientras los economistas hablamos de PBI y de agregados macroeconómicos, la escuela austríaca habla de microfundamentos, habla de la estructura de la producción, en lugar de hablar del nivel de precios, habla de precios relativos. Y yo creo que ahí está el avance de la ciencia, al menos en los temas macroeconómicos que mencionaba dentro de esta anomalía, y que está faltando. Yo muchas veces pongo foco en Hayek y muchos me dicen, bueno, pero ¿a qué se debe ese fanatismo en Hayek? Y mi respuesta es que Hayek vio lo que el resto no ve. Hoy los economistas no ven lo que Hayek vio en 1930. Hayek se cansó de escribir entre el 31 y 1948, que publica Individualismo y Orden Económico con su teoría del conocimiento, cantidades enormes de trabajos para tocar estos temas, y cuando ya lo agotó fue por otras corrientes, escribiendo sobre derecho, sobre psicología evolutiva, sobre ciencia política, sobre antropología, y es un autor muy completo. Y ahí yo creo que Hayek toca el otro tema, de las otras anomalías que también se nos presentan en este presente. O sea, podríamos ir por el lado macroeconómico por el sesgo de los intereses que a mí me influyen. Entonces, de repente, estudiar los ciclos económicos y las últimas crisis económicas me podrían ayudar a mostrar que la teoría austríaca del ciclo económico tiene algo para decir. Esto es algo que muchos economistas han reconocido recientemente. El propio Axel Leichenfeld escribió un artículo en 2009 que se llamaba Keynes y la crisis del 2008, y su respuesta decía al final, esta crisis no se lee desde un paradigma keynesiano, sino desde un paradigma austríaco. Mises y Hayek tenían razón. Después apareció Guillermo Calvo, para los que siguen el Sudden Stop, y Calvo termina diciendo, esa teoría que yo formulé, la verdad que es muy compatible con lo que Mises y Hayek enseñaban en los años 20 y 30. Evidentemente, soy yo el que no lo vi. Y la verdad es que sí. O sea, en el momento de cortar la etapa del auge e ir a la fase de crisis y depresión, el sudden stop es un elemento que agrega valor a la teoría austríaca del ciclo económico, y hay una posibilidad ahí de conexión para, bueno, para poder seguir entendiendo lo que pasa y por qué se generan las crisis y demás. Y vendrá después gran parte de las finanzas a complementar y ampliar. Hay muy buen trabajo en este momento de Peter Lewin, que escribió un libro, Capital en Desequilibrio, bueno, tiene varios escritos, pero se juntó con Nicolás Kachanowski, que es doctor en economía en Estados Unidos, argentino, creo que muchos lo conocen. Y Nicolás con Peter Lewin están agregando mucho valor y muchos nuevos elementos financieros a aquella vieja teoría del ciclo económico de Mises y Hayek, con lo cual la modernizan, la actualizan, y ahí está, creo que es un aporte extraordinario desde lo macro. Pero quiero ir a otro punto, que es el tema de lo multidisciplinar. Hayek recibió el premio Nobel precisamente por sus aportes macro y también por sus aportes monetarios, quizás por adelantarse a la crisis de
de la estanflación, que probablemente Hayek lo vio antes que el resto, que eso iba a ocurrir. En 1974, cuando le dan el premio Nobel a Hayek, bueno, mucho de lo que él había dicho en los años 20 y 30 termina plasmándose en la realidad, especialmente en el debate Hayek-Keynes, mostrando las deficiencias del modelo keynesiano. Pero ahí Hayek también se le reconoce en la Academia Sueca su análisis multidisciplinar. Esto de decir, un economista no es buen economista si solo es economista. Y ahí él, de alguna manera, dice, hay que conectar, hay que estudiar derecho, hay que estudiar antropología, filosofía política, filosofía, ética. Bueno, empieza a conectar la economía con otras cosas. Y yo creo que lo que sigue, después de que Hayek haga esto, es una cantidad enorme de premios Nobel a autores que precisamente hicieron eso. O sea, Ronald Coase profundiza en el análisis económico del derecho, conecta la economía con el derecho, Buchanan la economía con la política, Bernard Smith la economía con la psicología, y así podríamos seguir, ¿no? Eventualmente McCloskey recibirá un premio Nobel por conectar la economía con la ética. Creo que hay ahí un aprendizaje también de la profesión, de cómo está evolucionando. La economía se quedaba corta a la hora de explicar cantidades enormes de problemas, y Coase, Buchanan, Bernard Smith, Elinor Ostrom y otros, Angus Deaton también, han logrado conectar la economía con otras ciencias sociales y dar respuesta a problemas que hasta ese momento se planteaban pero no recibían respuesta. Entonces yo creo que de alguna manera el futuro de la economía va por ahí. Y esto tiene nombre, no es, digamos, a ver, hago un repaso histórico, de alguna manera, para colocar estas categorías de Thomas Kuhn y evaluar el pensamiento económico en función de estas categorías epistemológicamente, pero también me pregunto, ¿qué es lo que sigue a esta historia? Y lo que sigue, Peter Bethke en la George Mason University lo denominó el Mainline Economics. El Mainline Economics es una conjunción de autores y de escuelas de pensamiento que hablan un mismo idioma y que conforman, a mi entender, un nuevo paradigma. Y es un paradigma superior al que teníamos hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer. Ese nuevo paradigma es Hayek, es Buchanan, es Coase, es Bernard Smith. Por eso celebro tanto esta iniciativa de Edgardo Zablocki del Centro Friedman Hayek, porque cuando voy ahí estamos hablando de Buchanan, de Coase, de Bernard Smith. Cuando voy a la Universidad Francisco Marroquín se habla de esto. En distintos lugares se está hablando de esto. Pero la combinación de estos autores dan lugar a una nueva manera de entender el mundo. Yo recuerdo en el año 2007, con Martín Krause y con Gabriel Zanotti, hicimos un libro que era un manual. Digamos, hasta ese momento muchos usábamos Fundamentos de Análisis Económico, que era aquel libro clásico de Venegas Lynch. Bueno, escribimos Elementos de Economía Política con este perfil. Y fue en 2007, ¿no? Con la idea de decir, bueno, cuando hablamos de epistemología usamos a Mises y a Matschlup. Cuando hablamos de microeconomía usamos a Hayek y a Israel Kirzner. Cuando hablamos de ciencia política, usamos de las fallas de mercado y de filosofía política, hablamos de Coase y Buchanan. Cuando hablamos de macroeconomía, usamos a Mises, Hayek, Garrison, en la parte macro. Cuando hablamos de economías abiertas, bueno, yo creo que ahí, cuando hablamos de medio ambiente, volvemos a usar a Coase. Yo creo que ahí hay un nuevo paradigma que se está construyendo. Esa iniciativa del 2007 fue un libro, nada más. Eventualmente hay un libro que se llama Mainline Economics, que no lo pude leer todavía, pero que tiene estas características. Hay un libro de Peter Bethke, Living Economics, o Viviendo la Economía, que hace una mención a cantidades de maestros que tuvo el propio Peter Bethke, mencionando a Coase, a Buchanan, a Hayek, por supuesto, a Kirzner. Y ahí empezamos a ver que hay iniciativas de darle forma. Todavía yo creo que no lo hemos logrado. No hay un consenso global de que el mundo haya dicho, bueno, la buena economía es esta, es Hayek, Buchanan, Coase, Bernard Smith. Todavía creo que es un diálogo que está partido entre los propios miembros de esta tradición y otras, ¿no? Porque después competimos, por supuesto, seguiremos compitiendo con algunos marxistas, con algunos post-keynesianos, con la síntesis neoclásica keynesiana, con la nueva macroeconomía clásica, con la escuela de Chicago.
Por supuesto, hay lugar en esta buena economía para incorporar algo de Friedman y Lucas. Quizás no todo, quizás sí, esto es un debate abierto también. Yo en concreto por ahí, cuando hablo de macroeconomía, me iría por un enfoque que, bueno, que sea más hayekiano, pero es mi opinión. Por supuesto que ahí hay debates abiertos. Pero bueno, resumiendo, y para abrir espacio de preguntas, creo que esta historia resume un poco la idea de traer a Thomas Kuhn a la epistemología de la economía, algo que también hizo Zanotti muchas veces, pero creo que de alguna manera Thomas Kuhn nos da un esquema útil para leer la historia del pensamiento económico en esta sucesión de revoluciones científicas, que era el aporte central. Y después esta pregunta que me hago de por dónde sigue la historia. Creo que la historia debería ir por acá, por estos autores que mencioné y estas corrientes y estas ideas, pero el debate está abierto y creo que es un lugar difícil para el estudiante de economía. O sea, vamos, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, me hablaron un poquito de Marx, un poquito de Keynes, un poquito de Prebisch, algún Samuelson, alguna crítica a Friedman. De repente algún loco venía y te hablaba de Hayek. Te puede pasar. Un Krause que esté en la uva perdido. Ahora vas a Harvard y te debe pasar algo parecido. Viene alguien y me habla de una cosa y viene otro y me dice exactamente lo contrario. Hay muchos disensos hoy, pero porque estamos en una ciencia económica que es demasiado joven, que está evolucionando, que estamos aprendiendo, hemos aprendido muchas cosas, hay muchos consensos, pero también hay todavía debates abiertos. Y bueno, acá por supuesto es importante la tolerancia, como decía Popper, para entendernos, para comunicarnos, para dialogar. Yo celebro que la Asociación Argentina de Economía Política en Argentina sea un lugar de encuentro con colegas de la UBA, de la USAL, de la Universidad Católica, de UCEMA, de DITELA, de San Andrés, de SEADE, de todas las casas de estudio, de la Universidad de Bahía Blanca, de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad Nacional de Tucumán, de Córdoba. Realmente nos encontramos colegas economistas y dialogamos, cada uno desde su enfoque, desde su campo de estudio, de especialización y desde la corriente a la que adhiere. Bueno, ese diálogo, que eventualmente se ve también en la Asociación de Economistas en Estados Unidos y en tantas otras, creo que es lo que puede habilitar encontrar consensos y más diálogo. Finalmente, quizás es un error esto de encontrarnos los austríacos por un lado, los marxistas por otro, los keynesianos, cada uno con sus propios congresos. Eventualmente hay lugar para eso también, ¿no? Pero hay un llamado acá a no caer en esto de dialogar solo con quienes piensan como yo, porque nos perdemos mucho. Hay mucho que aprender de las otras corrientes. Y yo creo que en esta historia la única manera de salir, digamos, de generar un nuevo paradigma que alcance consenso, siguiendo a Thomas Kuhn, ¿no? en algo que podríamos llamar la sociología de la ciencia, y que vaya dando lugar a esto, bueno, se tiene que construir con este trabajo que los economistas deben hacer dentro del paradigma para reconstruirlo y formar un nuevo paradigma. Creo que las anomalías están a la vista, ahora habrá que encontrar consenso sobre cuáles son las respuestas. Bueno, gracias por el espacio y abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Bueno, excelente. Gracias, Adrián, por este esfuerzo de compactar tantos años y tantos pensadores en poco menos de 50 minutos. Arranco yo, ahí hay algo que escribió hace rato Federico, pero el que quiera preguntar ya sabe que puede escribir o en el chat o ahí dice preguntas y respuestas y lo leemos y lo comentamos, pero mientras, sobre todo, anoté 2 o 3 cosas, este tema lo mío no es lo mío, así que quizás algo me he perdido, pero, por ejemplo, he notado que vos casi no mencionás a Mises en este relato que haces, ¿no? Mencionás a muchos de estos economistas liberales, austríacos, etcétera. ¿Hay algún motivo en particular? ¿Te olvidaste? ¿O por qué? Porque, o sea, es muy hayekiano lo que decís. No sé si estuve bien o estoy ahí perdido. Esa sería la primera. Bien, gracias Alejandro.
No, está buena la pregunta porque si yo tengo que decir cuáles son mis dos autores favoritos, son Mises y Hayek. Lo que pasa es que yo veo una unidad ahí en Mises Hayek, eh, que no todo el mundo la ve, ¿no? Hay gente que ve a Mises como un autor más rothbardiano, como un autor opuesto a Hayek en muchos sentidos. Yo lo leo, lo interpreto muy consistente con Hayek. Pero la razón de haberlo ignorado es solamente de tiempo. Ah, Y por ahí porque me concentré en quienes obtuvieron premios Nobel y un claro. mayor reconocimiento en la profesión. Por eso dije Hayek, Buchanan, Coase, Vernon Smith, y no mencioné a un Gordon Tullock, a Jeffrey Brennan y a otros. Me quedé con esos nombres por ahí más conocidos y más importantes. Bien. Y la siguiente, que era la primera que tenía anotada, es decir, no sé cómo ves vos el tema de la, porque para esto que estás presentando, ¿no? O sea, ¿cómo es? Primero, acá no sé si, acá me surgen como dos cuestiones. Una, si esto nuevo que vendría llevaría el título de austríaco, entre comillas, ¿no? O porque vos de alguna manera estás convocando a gente liberal, pongámosle la etiqueta general así, liberal y sencilla, pero que no necesariamente son todos austríacos, ¿no? Si esto nuevo que vos ves venir eh, llevaría otro nombre que habría que ponerle, pero que no necesariamente debería ser algo así como economía austríaca. Y relacionado con esto, no sé cómo, acá en Argentina no pregunto porque me da, no sé, me da como que no avanza mucho, pero sí en Estados Unidos o en España o en Europa, que vos conocés, sé que conocés mucho el mundo académico de España, el avance de estas ideas, ¿no? Es decir, de estas teorías económicas, porque, y a ver, ya que estamos, meto con la otra que tenía y ahí te podés explayar, ¿no? Pero, o sea, primero, ¿cómo avanza esta escuela austríaca? ¿Está avanzando? ¿Se dan más cátedras? ¿Hay mejor recepción? Porque durante muchos años, o sea, yo no soy economista, pero he estado rodeado de economistas y trabajando con... Son los locos austríacos, ¿viste? Son ese grupo, sí, son ese grupo de enfermos que dicen que esto no, que la teoría subjetiva, que la matemática no, que qué sé yo, son unos locos, bueno, ¿no? En los años 80 era eso, supongo que ha ido civilizándose el trato al menos, ¿no? Pero eh, o sea, porque atrás de todo esto hay algo que tiene un peso específico muy fuerte, que es la ideología. Y eso por lo cual yo no, digamos, es difícil dialogar aún en la Argentina, porque hay una carga ideológica tan grande, y sobre todo desde la izquierda y en los centros, y en los centros universitarios, eso es muy pesado. E inclusive cuando vos mencionabas el tema de la década del 30, de cómo el paradigma liberal ha desaparecido en Estados Unidos, también fue así. O sea, lo borraron de un día para el otro y los liberales terminaron en pequeños think tanks, hablando entre ellos también. Bueno, sí, hay muchísimo para hablar, ¿no? Yo siempre recuerdo, escribí un libro que es La Escuela Austríaca desde adentro, donde entrevisté a unos 60 autores de la Escuela Austríaca. Digo entrevisté, pero en realidad más de la mitad de las entrevistas estaban disponibles en inglés y las tradujimos al español para poder incorporarlas al libro, con permisos, por supuesto. Pero en esas entrevistas recuerdo que Carlos Rodríguez Brown, él decía, yo no soy austríaco. A muchos lo conocen a él, ¿no? Aquí. Y no le gustaba la etiqueta, que digan, porque si yo digo que soy austríaco, el que ya leyó algo de la escuela austríaca ya sabe lo que yo pienso, porque yo me puse dentro de esa etiqueta. Entonces ya piensa que soy anarquista, si leyó a Rothbard, o piensa que soy, no sé, que tengo una posición sobre cada tema de acuerdo a lo que la etiqueta dice. George Selgin, que es un experto en free banking, banca libre y demás, lo mismo. Dice, yo no soy austríaco, yo soy economista, me dedico al estudio de la historia bancaria, tengo publicaciones en grandes revistas, en revistas bien ranqueadas del campo monetario. La verdad que me pongan el mote de austríaco eventualmente me genera un problema. Y noto eso cada vez más. O sea, yo mismo digo a veces, no me digan que soy austríaco. Me encanta Hayek, sí, pero me encanta Buchanan, me encanta Coase, me encanta Vernon Smith,
Me encanta Elinor Ostrom, me encanta Angus Deaton. El mejor libro que he leído en los últimos años fue el de Angus Deaton, El Gran Escape, hablando de pobreza y desigualdad, con muchísimas metodologías que discutían cómo medir la pobreza y otros temas que me interesan muchísimo y exceden a lo austríaco. Y hoy estamos hablando de Thomas Kuhn, que nadie va a decir que es austríaco, o hablamos de Popper, y uno aprende de muchas fuentes. Entonces, terminar concluyendo que un autor es austríaco o no, te encasilla. Yo creo que las etiquetas en ese sentido son un problema. Yo hace poco había escrito una cosa que decía, la escuela austríaca murió, justamente en este plan, ¿no? La escuela austríaca murió. La escuela austríaca, Mises, Hayek, Rothbard, murió. Lo que hay ahora es el Mainline Economics, que es algo más amplio, donde la escuela austríaca se conecta con otras personalidades del pensamiento económico para construir algo que supera aquello. De hecho, creo, me equivoco, ¿no? Porque en algún momento esto lo hablé con Huerta de Soto, me escribió por este tema, me dijo, ¿cómo va a estar muerta la escuela austríaca? Mirá procesos de mercado, mirá lo que está pasando en España, que es lo que me preguntaba Alejandro, ¿no? En relación a, fíjate cómo estamos creciendo, la cantidad de docentes, la cantidad de nuevos doctores en economía, que están publicando, que están dando clases, que están dando conferencias, que están haciendo ruido en la opinión pública, en las redes y demás. Si algo no es que está pasando, que estemos muriendo. Bueno, el ánimo mío era más de presentar una escuela austríaca no aislada, que yo fue el gran problema para mí de los últimos tiempos en esta tradición de pensamiento, sino en comunión con otras escuelas de pensamiento económico que se han ganado el prestigio en la profesión. Y alguno puede decir, mira, yo no estoy de acuerdo con Coase o no estoy de acuerdo con Buchanan, pero los libros los incluyen, les dan un espacio, porque valoran sus contribuciones. Yo creo que Hayek tiene, digo Hayek y englobo Menger von Baber, Mises, Hayek, Richard von Striegel, podríamos hablar de Marx Cousen, de Roger Garrison, de Peter Lewin, Nicolás Kachanowski, muchos, ¿no? Pero la escuela austríaca podría eventualmente contribuir a esa buena economía que sería el futuro de la profesión. Creo que ahí está el valor de esta nueva construcción que ahora obviamente va a competir con todas las otras escuelas heterodoxas que también quieren ganar espacio protagónico en el nuevo paradigma que se está formando. Ahora, ¿cuánto espacio hay para ello? Yo creo que la escuela austríaca creció. En España con Juan Ramón Rayo, en Argentina con Javier Milei, que pone en palabras en gran parte de la opinión pública la escuela austríaca. Creo que creció. Hay muchos economistas, muchos jóvenes que se están sumando a estudiar economía porque leyeron a Mises, leyeron a Hayek, ahí está el esfuerzo de Unión Editorial, que es muy grande en el mundo hispano, está el esfuerzo del Mises Institute, lo que está pasando en George Mason University con el Mainline Economics de la mano de Peter Beth, que es extraordinario. Entonces, sin duda que hay ahí una explosión de producción científica dentro de la escuela austríaca, o para mí más amplio dentro del Mainline Economics, que está haciendo ruido y ocupa un lugar protagónico. Ahora, yo me estoy adelantando décadas, ¿no? Porque el nuevo paradigma se va a formar con mucho trabajo científico, con mucha discusión, con mucho debate, y va a ir conformando algo nuevo que eventualmente será la economía del futuro. Ahora, ¿qué es esa economía del futuro? Bueno, yo creo que Buchanan, Coase, Hayek tienen un espacio. Obviamente en Hayek estará condensado Mises y otros, y en Buchanan estarán condensados Gordon Tullock, Brennan, y en Coase estarán condensados otros expertos de Loan Economics. Pero de alguna manera veo que en ese futuro de la economía tienen que participar estos elementos que hemos visto de tantos autores. Perfecto, gracias. Ahí, bueno, ahí hay un par Leo, de comentarios, ¿no? Federico, bueno, felicita y tal, y entonces dice, bueno, ya una cosa un poco más, yo creo que es más factible que el paradigma este lo veamos dentro de 3 meses que lo que plantea Federico, ¿no? Es decir, ojalá que en el año 2023 dejen los políticos sobre todo, ¿no? Puedan ver, porque, digamos, en esta charla que asumo yo que la mayoría estamos en Argentina o sufrimos las consecuencias de la Argentina y en este mismo momento, ¿no? Decir, bueno, vos planteas el paradigma, tal, ¿viste? Y es inevitable que a todos se nos disparan los políticos
Acá Federico eligió el extremo, ¿no? Que por suerte estos extremos son marginales, digamos, no suman ni un 2% de los votos, 3% de los votos, y votos bien pensados para ellos deben ser, inclusive menos, deben ser menos del 1%. Gente que, como hemos charlado muchas veces en este seminario, la decadencia educativa también hace que aún los propios que piensan totalmente distinto, como estos comunistas, ni han leído, no llegaron ni a leer a Lenin, a Marx, a Trotsky, ni a nadie. ¿Viste? Es decir, ya repiten eslóganes vacíos, fuera de tiempo, pero bueno, ahí están. Ahora, se me da que la cuestión que la mayoría de los políticos no tienen la menor idea de nada de esto, ni se están planteando estas cosas, ¿no? Que es como llegar a ganar las elecciones y después llegar a mantenerse. Eso, digo, hablando de casi todo, no sé si eventualmente acá algún libertario puede tener una visión diferente, pero porque luego es otro mundo, ¿no? La política es otra cosa distinta de la que nosotros podemos plantear. Después el político está ahí con la papa caliente en la mano y tiene que tomar decisiones rápidas, no reunirse a debatir cómo sería mejor. Son dos mundos distintos. Bueno, se me ocurren dos cosas. Por un lado, sería bueno que alguien haga un trabajo de Thomas Kuhn y las revoluciones científicas en ciencia política, donde muestre cómo la ciencia política ha evolucionado con los aportes de Hobbes, de John Locke, Montesquieu, los federalistas, los antifederalistas, Bastiat, Buchanan, Hayek, Buchanan y otros, ¿no? Y ahí podríamos ver esta historia con revoluciones, con nuevas ideas, con límites al poder. Creo que habría una linda historia para contar dentro del esquema de Kuhn. Esto para relacionarlo con la presentación. Lo que Federico ahí pregunta, dice, bueno, ojalá se aplicara sobre los políticos que aún en 2023 militan, profesan el comunismo y demás. Bueno, muchos pueden sostener el comunismo desde los paradigmas de Marx, modernizados, ¿no? a este presente. Hay autores que lo hacen. Bueno, tiene que competir. Yo creo que afortunadamente los economistas hemos desterrado al marxismo. Por ahí es una afirmación muy fuerte la que hago, ¿no? Pero es lo que yo siento del recorrido que he hecho, que me cuesta mucho encontrar economistas marxistas. O sea, los economistas pueden ser keynesianos, pueden querer un Estado más grande, un Estado más pequeño. Ahora, abolir la propiedad privada no es algo que se esté proponiendo desde ningún punto de vista. Es más, los economistas nos formamos con la idea de que los derechos de propiedad están ahí y ya está. O sea, no se discute propiedad privada. Alguno lo hará eventualmente. Y vendrá Coase a responderte, y vendrá Mises, y vendrán otros a explicar el problema de abolir la propiedad privada y el caos en el que nos vamos a sumergir si eso se practica. Afortunadamente, yo creo que la economía, la ciencia económica como profesión desterró al marxismo y no hay hoy un espacio para ello. Puede ser que un centro de estudiantes presione para que un Ramal o un Kicillof den clase de economía marxista, utilizando el capital, como me pasó a mí. Yo estuve ambos de profesores en la UBA y me enseñaron economía marxista, ¿no? En organización industrial, Ramal me hablaba de monopolio desde la mirada marxista, y después Kicillof con Pablo Levin me enseñaban historia del pensamiento económico, poniendo foco en el marxismo con el capital. Bueno, eso puede pasar por la presión que el centro de estudiantes en la UBA genera y demás, pero después yo creo que no he visto marxismo en la Asociación Argentina de Economía Política, no he visto marxismo en diversas universidades y planes de estudio. Cuando dialogo con keynesianos, con post-keynesianos, con esrafianos, de todo, marxistas no hay. Yo creo que el marxismo encontró un escape dentro de las facultades de humanas, en las carreras de sociología, en algún caso en las facultades donde hay historia, pero toda la teoría económica rompe el marxismo. Y creo que eso es un aprendizaje enorme para el futuro de la profesión. Creo que es un tema interesantísimo de estudiar. Ahora Juan Ramón Rayo también sacó un nuevo libro anti-Marx,
que bueno, está dando debate también con Astarita ahí sobre economía y marxismo. Bueno, ¿leo la pregunta de Hugo? Sí. ¿O querías decir algo, Alejandro? No, digamos, y agregaría que los economistas desterraron a Marx y también gracias a la Unión Soviética, ¿no? Que se vio claramente que eso era totalmente inviable. O sea, el fracaso de la Unión Soviética se le fue la gana a cualquier político más o menos coherente proponer eso. O sea, hay más o menos intervencionismo, populismo, lo que sea, pero bueno, ¿cómo lo verías ahí, no sé, en el caso de Venezuela, ¿no? El marxismo del siglo XXI, pero no es marxismo, ya es otra cosa eso. Bueno, Astarita tiene posteos, Astarita lo digo porque es un economista que habla de economía y Marx, y él dice, Venezuela no es la expresión de lo que yo creo, ¿no? Diría él. Ningún marxista dice, yo defiendo lo que están haciendo en Caracas o en política económica. Eso dice, ¿por qué lo que fracasa es que, por qué la gente cree, incluso los liberales, por qué creen que lo que fracasa es marxista? O sea, no hay nada de marxismo en Venezuela, nada, nada, no está abolida la propiedad privada, no hay... Claro. Es un desastre, sí. Ahora, ¿eso es marxismo? No, de ninguna manera. Lo mismo esto del escape de los socialistas del siglo XXI, cuando miramos Suecia, Noruega, una economía con Estado grande es socialismo, eso es nuevo. Ahora, yo cuando digo que desterramos el marxismo, el comunismo, desterramos esta idea de abolir la propiedad privada e ir a un sistema como lo describe Marx. Después, por supuesto, que habrá otras propuestas socialistas con otros esquemas, pero hoy en día hasta hablamos de muchos esquemas socialistas donde hay propiedad privada. Entonces ya no sé de qué estamos hablando. La discusión hoy quizás es si el Estado tiene que ser más grande o más pequeño, si tiene que haber más presión tributaria o menos, pero ya la discusión está súper acotada en relación con lo que ha sido la historia de la humanidad o la historia del pensamiento económico. Hemos ganado el debate de discutir propiedad privada y a partir de ahí creo que hay mucho para aplaudir, creo yo, en el desarrollo de la ciencia, porque, bueno, es una de las instituciones básicas que permite el funcionamiento de las sociedades modernas bajo un esquema que termina siendo mucho más progresivo, o sea, mucho de progreso más que otra cosa. Bueno, Hugo dice, ¿qué mundo y sociedades presupone o supone la prevalencia de la escuela Mainline Economics? Bueno, no lo sé bien. Probablemente estos 4 principios que los liberales en la gran mayoría defendemos, que es un mundo o una sociedad construida sobre propiedad privada, libertad individual, economía de mercado y gobierno limitado. Yo creo que Coase incluso ha hablado en favor de la propiedad privada, Buchanan, Hayek han hablado del gobierno limitado, Mises ha hablado de la libertad individual, y muchos otros, ¿no? El esquema digamos, crece con otras muchas aportaciones, pero después habría que ver en cada tema qué respuesta daríamos. Y como dije antes, en discusiones epistemológicas hay mucho para tomar de ciertos autores, en discusiones microeconómicas de otros, en discusiones monetarias o macroeconómicas de otros, pero sí creo que hay una posibilidad de construir un enfoque compatible tomando a todos estos autores que mencioné, que hoy por ahí parece que manejan áreas distintas. O sea, seguro habrá alguna discusión entre Coase y, por ejemplo, Peter Klein y Nikolai Voss en teoría de la firma, ¿no? Coase tiene una mirada contractualista y los austríacos como Peter Lewin han desarrollado una teoría austríaca de la firma que no es contractualista, pone el foco en otra cosa. Pero lo que dice uno y otro es totalmente compatible. Lo mismo podríamos decir de, no sé, del análisis monetario, inflacionario de Friedman y la mirada más monetaria de Hayek. Eventualmente habrá puntos de choque entre ambos. Son debates apasionantes, pero también hay compatibilidades entre ambos que ayudan a fortalecer lo que deberíamos pensar en esta área, monetaria y macroeconómica. O sea, yo tomo mucho de Friedman, por más que me siento más hayekiano en la manera de pensar. Y así creo que hay una manera de confluir en un esquema que nos permitiría ver el mundo de una forma nueva, en línea con todos estos autores.
A ver, bueno, muy bien. Entonces, ya, bueno, ya estamos en el tiempo, no hay más preguntas, así que Adrián, nada más que agradecerte por haber participado nuevamente. Ya creo que es la tercera, no sé, la segunda o la tercera vez que compartís con nosotros a cada tiempo con estas cuestiones ya más en nuestra afinidad futbolística. Así que hoy a la noche vamos a estar conversando. Así que bueno, y saludo para todos. Gracias por venir y nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bye.